En representación de la fracción parlamentaria del PAN, Manuela Cocón Bolio presentó a la mesa directiva del Congreso local la iniciativa para declarar la lengua maya peninsular o maya yucateco como patrimonio cultural intangible para el estado de Yucatán. Con la presente iniciativa, los integrantes de esta 63ª legislatura del estado de Yucatán cumplimos una cuenta pendiente con los yucatecos, que es dotar de un instrumento para revitalizar, fortalecer y desarrollar nuestra lengua maya y establecer las bases para la conservación y defensa de una parte del patrimonio cultural de nuestro estado. La iniciativa tuvo el respaldo de los diputados de Morena. En la sesión del Pleno se aprobó por unanimidad, con votación nominal, la segunda lectura del punto de acuerdo que presentó el diputado Crescencio Gutiérrez González para que la Secretaría de Salud de Yucatán gestione ante el Ejecutivo Federal las vacunas para garantizar al sector educativo el esquema completo de inmunización contra el COVID-19. También se turnó a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal el paquete fiscal para el ejercicio 2022 del Gobierno estatal y de los 106 ayuntamientos. Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Víctor Hugo Lozano Poveda, dijo que corresponderá al cuerpo colegiado distribuir la información para su análisis y aprobación en su caso. Todos los diputados ya tienen en su haber toda la información en los paquetes fiscales de gobierno y de los municipios, puesto que no hubiera podido ser posible la realización de la sesión si no tuvieran esta información. Pero hay que cumplir con el proceso legislativo y con la formalidad, y en ese sentido se les va a reiterar la entrega a los diputados integrantes de la comisión, pero ya está a disposición de los 25 diputados. Posteriormente a eso, estamos contemplando la visita de funcionarios estatales para poder generar una presentación amplia del presupuesto y también de la ley de ingresos y poder generar también mayor información relacionada con la toma de decisiones que vamos a tener aquí en el Poder Legislativo. Primero se analizará y aprobará en su caso el paquete fiscal del Gobierno del Estado y luego corresponderá el turno a los ayuntamientos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.